Listo, Edu, todo tuyo. Bueno, bienvenidos al segundo encuentro de generadores de vapor. La idea de hoy es terminar con esta presentación de partes para que ustedes entiendan cuáles son los componentes principales de un generador de vapor, y la semana próxima estaremos viendo cuáles son los controles, ¿sí?, o de la forma en que operan estos dispositivos para generar vapor. Repasando un poco lo de la semana, lo de la clase anterior, ¿sí? Habíamos hecho una clasificación entre piro y humo tubulares y acotubulares, ¿sí? En función de las corrientes de los fluidos, tanto de gases de combustión como lo del agua. También habíamos dicho que íbamos a hacer hincapié en algunos tipos de generadores o de calderas de vapor, ¿sí?, como la humo tubular, que vamos a ver en el día de hoy, la acotubular para vapor saturado, ¿sí?, la acotubular colgada o irradiante para generación térmica, y además la de paso forzado, porque es la que básicamente está instalada en la planta piloto de la Universidad Nacional de Luján, y como ustedes habitualmente están realizando prácticas y van a pasar por la sala de máquinas, bueno, que entiendan un poco cómo funciona ese dispositivo, ¿sí? También habíamos barrido muchas partes en común para las humo y acotubulares, algunas que eran particulares de las acotubulares, y también habíamos visto cómo eran los balances en los aportes térmicos para calderas acotubulares destinadas, como vemos en este gráfico, para la generación de vapor saturado, calderas industriales donde generan vapor con algún grado de sobrecalentamiento, hay muy pocas de estas, y después las dos columnas de la derecha son Edu, Se cortó, me parece. sí, bueno. Edu, a ver si volvés. No te escuchamos. Vos hablá y yo te digo cuando te escuchamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, si no, esperen que cargue un poco la batería y me voy a ir más cerca del router. Yo te aviso si vuelve a pasar. Dale. Bueno, como habíamos dicho, había acotubulares que estaban destinadas a generar vapor saturado en la industria, otras que generaban vapor con algún grado de sobrecalentamiento, ¿sí?, algún proceso específico, de las menos, y otras destinadas a la generación termoeléctrica, ¿sí?, donde puede haber etapas de calor sensible, de calentamiento, de vaporización, de sobrecalentamiento, y otras, una segunda etapa de sobrecalentamiento o recalentamiento. También recordarles que les dejo acá 3 links para que ustedes vean animaciones de este tipo de calderas y tengan mejor comprensión de cuáles son las partes que la componen. Esto en cuanto a calderas acotubulares. Habíamos pasado al otro tipo de calderas, que eran las humotubulares, ¿sí? Habíamos visto un poco las prestaciones en cuanto a caudal y presión que podrían desarrollar. Habíamos visto también que tenían rendimientos similares a las acotubulares, pero tenían una geometría mucho más simple, fácil mantenimiento y menor inversión, ¿sí? Son calderas más baratas, más rústicas que las acotubulares, ¿sí? Obviamente tienen desventajas que hacen que las acotubulares también compitan en el mercado, ¿sí? Una de las desventajas principales que tiene este tipo de caldera es la gran masa de agua líquida que tiene en su interior y el tiempo de arranque, ¿sí? Toda esa inercia que le da esa masa de agua hace que los tiempos de puesta en marcha sean altos, mientras que en las acotubulares son mucho menores, ¿sí? Bien, acá había fotos de una caldera de la izquierda doble hogar, con doble quemador, para aumentar el aporte térmico, y el limitante en este tipo de unidades era
el transporte físico desde los talleres es donde se confeccionan mecánicamente hasta el cliente que necesita producir vapor, ¿sí? Entonces, las dimensiones geométricas, ¿sí?, limitan la capacidad de producción de estos dispositivos. Si uno quiere aumentar la capacidad de generación, tiene que colocar unidades en paralelo, ¿sí?, que aumenten caudal, pero no nivel de presión. Y estas calderas submodulares son exclusivas para vapor de proceso. Es inadmisible, por su bajo nivel de presión, utilizarlos en una turbina de vapor para generación termoeléctrica, ¿sí? Bien, creo que está bien. Bueno, acá hay un corte esquemático de este tipo de calderas, para interpretar un poco cómo son la circulación de los fluidos, y el circuito más largo, más tortuoso, es el que realizan los gases de combustión, ¿sí? El quemador que está a la izquierda genera la llama, ese cono de llama, con gases inicialmente, o la temperatura de llama 1750 grados, y a medida que van cediendo energía al agua, que está del otro lado de los tubos, se van a ir enfriando y aproximando a la chimenea. Este esquema que estamos viendo particularmente trata de describir un generador humotubular de 3 pasos. Eso indica la cantidad de veces que pasan los gases de combustión y están en contacto con el agua, ¿sí? Y lo que estamos viendo a la izquierda, esto se denomina fondo seco, o sea, en la caja de retorno de los gases, cuando no están rodeadas por agua, se denomina fondo seco, y este retorno de gas de combustión se denomina fondo húmedo. Es otra terminología que ustedes pueden encontrar en este mercado, ¿sí? La idea en estas calderas humotubulares es que la temperatura de descarga de gases de chimenea, ¿sí?, si el diseño tiene un rendimiento aceptable, ronde 50 a 100 grados por encima de la temperatura del vapor saturado que se genera, ¿sí? Si la temperatura de los gases en la descarga de chimenea aumenta, ¿sí?, eso va en contra de la eficiencia térmica, ¿sí? Quiere decir que mayor cantidad de energía que aportó la combustión se descarga y se libera al exterior. Un parámetro operativo que se monitorea con frecuencia es la temperatura de los gases de chimenea, ¿sí? Siempre contra un valor de referencia o normal. Bien, para que tengan un poco más de la realidad, esa caja de retorno, ¿sí?, que se da por el exterior de la cámara de agua, ahí tienen una foto frontal donde se ven las tapas que se abren, ¿sí?, y permiten tener acceso a los tubos de transferencia térmica. Básicamente es un intercambiador casco y tubo, ¿sí?, donde por los tubos circulan los gases de combustión, ¿sí? Acá se tiene acceso porque muchas veces cuando se utilizan combustibles de baja calidad, hay deposiciones en esa superficie de intercambio, hay una resistencia de ensuciamiento y de forma periódica hay que hacer una limpieza para mejorar la transferencia térmica, ¿sí? Bien, sigamos un poquito más adelante. Como mostramos un gráfico de barras donde comparaban los diferentes porcentajes de aporte térmico en las diferentes etapas de una caldera cotubular, acá lo que vamos a mostrar es el aporte térmico, cómo varía en los diferentes pasos de una caldera humotubular, ¿sí? Fíjense que en el hogar, que es el recinto donde se aloja la llama, se transfiere el 60% de la energía que se intercambia con el agua, ¿sí? En el segundo paso, debido a que la diferencia de temperatura entre los gases de combustión y el agua disminuye, porque se van enfriando los gases de combustión, ese intercambio se reduce drásticamente. Esto tómenlo con pinzas, es un horizonte, no es algo, cada caldera tendrá su gráfico determinado, se reduce drásticamente y aún más en el tercer paso. O sea, a medida que yo aumento los pasos en el circuito de gas de combustión, cada vez voy obteniendo un intercambio térmico más pobre, ¿sí? Esto lo que hace es
que el mercado ha llegado a una ecuación, a una conveniencia, que dicta que la caldera homotubular de 3 pasos, ¿sí?, es la que digamos, me da un diseño simple, no muy complejo, y obtengo un buen rendimiento térmico. Aumentar la cantidad de pasos aumentaría la transferencia de calor, ¿sí?, pero aumentaría la complejidad y el costo operativo en los ventiladores. Entonces, por lo general, se van a ver calderas humotubulares de 3 pasos, ¿sí?, o de 2 pasos. También hay de 4 pasos, pero son de las menos. Acá están comparando la energía que va al agua, ¿no? Si ustedes suman las 3 barras van a dar el 100%. Ahora, el gráfico de arriba que muestra la energía que se transfiere de los gases de combustión al agua, ¿sí?, ese 100%, que en las barras suman el 100%, bueno, eso representa, comparado con la energía que aporta el combustible, un 85%, ¿sí? Hay otras pérdidas que se muestran en el diagrama, en el gráfico de torta inferior, ¿sí?, que para completar el 100% de la energía que entrega el combustible, ¿sí?, también, tómenlo con pinzas, son valores medios, ¿sí? El gráfico indica que un 10% de la energía se va por la chimenea, ¿sí? Otro 5% se va por controles operacionales, que lo vamos a ver la semana próxima, que son purgas de caldera, y una mínima parte, el 1%, se va por el calor que disipa el cuerpo de la caldera al exterior, ¿sí? Si bien uno se acerca a un dispositivo de este tipo en funcionamiento, si bien tiene un aislamiento térmico exterior que minimiza las pérdidas, no lo hace diabático y siempre hay una pérdida que en este caso se pondera el 1%. Ese 1% que estamos hablando, ¿sí?, es la energía que viaja a través del revestimiento térmico, aislante térmico que tiene el cuerpo de la caldera, ¿sí?, que con el paso del tiempo se puede ir debilitando, envejeciendo, y este 1% que mostramos en la filmina anterior puede ir incrementando, ¿sí? Es la energía que se pierde en forma constante, ¿sí?, al ambiente que rodea la caldera. Seguramente será la sala de calderas. Muchas veces las calderas de este tipo están ubicadas en el exterior, simplemente protegidas del ambiente con un simple techo para los casos de lluvia, ¿sí? Ahí uno notará este tipo de pérdidas, pero si está en una sala de máquina, la evidencia es el aumento de temperatura que se recibe. Bien. A diferencia de las calderas humotubulares, donde el hogar, si bien el hogar tiene la misma definición, no tiene la misma geometría. En una caldera acuotubular el hogar tiene dimensiones importantes, ¿sí? Generalmente son cúbicas, ¿sí?, de grandes dimensiones donde se pueden alojar no un mechero sino varios. Bien, acá la geometría cambia y la forma del hogar es cilíndrica, ¿sí?, y tiene un diámetro mucho menor que en el caso de una acuotubular. Generalmente, en su interior cabe, ¿sí?, el cono de la llama y no sobra mucho espacio, ¿sí? Por eso, en este tipo de calderas es muy difícil quemar combustibles sólidos que requieren una banda transportadora, sistema de limpieza, ¿eh? Pero como en Argentina tenemos buena disponibilidad de combustible y buena calidad de combustible, por lo general se quema fuel oil o gas natural, ¿sí? El gas natural es el combustible más limpio, pero si no hay disponibilidad de este recurso, o de alguna manera hay una política de restricción hacia la industria porque se le da prioridad al consumo residencial, se utiliza un combustible líquido, ¿sí? Es muy común ver una caldera homotubular con quemadores duales, ¿sí? También en la acuotubular pasa lo mismo. O sea, el mismo quemador tenga posibilidad de quemar dos combustibles, no sé si en forma simultánea, ¿sí?, pero en forma alternada, ¿sí?, dependiendo de la disponibilidad de cada uno de ellos y el costo. Bueno, volviendo a la geometría del hogar, es un tubo cilíndrico, pero tiene un proceso de corrugado, ¿sí?,
está deconformado, que le otorga mayor rigidez mecánica, ¿sí? O sea, queda como si fuera un acordeón. Eso de alguna manera le aumenta la superficie de intercambio, ¿sí? El área de transferencia, también aumenta la rigidez del tubo, y de alguna manera lo hace elástico, hace que no sufra tanto frente a los fenómenos de dilatación térmica, ¿sí? Y los extremos que están unidos a las placas tubulares, esas placas donde reciben el resto de los tubos de transferencia, ¿sí? Hace que esto trabaje como si fuera un elástico y no produzca esfuerzos sobre las placas extremas que podrían inducir una fisura en el material. Bien, la foto que apareció ahora es una caldera tubular, ¿sí? Si ustedes piensan que ese hombre que está mirando es el quemador, generalmente en un extremo del hogar está el equipo que aporta la energía, ¿sí? Eso sería una caldera de 3 pasos, ¿sí? La llama estaría en la parte central de ese conducto que está colapsado, que está deformado, ¿sí? Los gases de combustión irían hasta el otro extremo, volverían por el segundo paso, o sea, por estos tubos, ¿sí? Y en esta segunda caja de retorno ingresarían al tercer paso de tubos, ¿sí? O sea, los gases se van enfriando en el hogar, en los tubos del segundo paso y en los tubos del tercer paso. Y ahí sí se los libera la atmósfera. Estas calderas, aprovecho de decir, pueden tener incorporado en la descarga de los gases un economizador que hace elevar su rendimiento en un orden del 5%. ¿Sí? Algo interesante, y se utiliza de la misma forma que en calderas acotubulares. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de irme esta filmina, ¿qué ha pasado en esta caldera? Bueno, el gran problema que tienen todas las calderas, tanto humo como acuo, es que se queden sin agua. ¿Sí? Cuando el agua que se vaporiza, pero es el medio de refrigeración para toda la estructura metálica, escasea, ¿sí? Los metales que no tienen un medio de refrigeración elevan su temperatura a altos niveles que le reducen su resistencia mecánica, los ablandan, y el sistema va a colapsar por el punto más débil. En este caso, el hogar implotó, se fue hacia adentro, porque el hogar, si ustedes lo piensan como un recipiente sometido a presión, es un recipiente que está al vacío, porque la presión en el exterior es mayor que la presión interior. Entonces, ante cualquier debilidad o ablandamiento, va a colapsar hacia adentro, ¿sí? No va a explotar. Bien, seguimos un poquito más adelante. Esto para mostrarle que hay software hoy en día que de alguna manera ayudan al diseño, a la selección de estos equipos y permiten simular las prestaciones de un equipo. Se los muestro para que ustedes no lo van a hacer, lo utilizarán ingenieros mecánicos, que son los que tienen las incumbencias con respecto a esta temática en cuanto a diseño y construcción. Pero de alguna manera me permiten, yo poniendo input como tasa de generación de vapor, fíjense que aparecen términos como si tienen economizador o sobrecalentador. Es muy raro ver esto, ¿sí? Lo dije en la clase pasada, estas calderas no suelen venir con un sobrecalentador, y si lo tienen, básicamente es para evitar que haya condensación en el transporte, desde el generador hasta el usuario de vapor saturado, ¿sí? Acá lo que importa es del vapor todo su calor latente. También puedo indicarle si es un gasoil, un fuel oil, perdón, un combustible líquido, o es un combustible gaseoso, el exceso de aire, la temperatura de aire de entrada, ¿sí? Las purgas, que acá estamos viendo, esto son otra fuente de pérdidas. También les puedo indicar cuánto es la temperatura del combustible, con que ingresa el combustible, ¿sí? Y en base a eso me va a dar y va a calcular un montón de variables, como la caída de presión que hay en el sistema de conducto de gases, cómo es las presiones, la temperatura en la chimenea, un montón de variables, y me permiten, de alguna manera,
hacer cálculos previos y modificarlos antes de construirlo, y que ese generador de vapor no cumple con las especificaciones, ¿sí? Esto está muy alejado de ustedes, pero se lo quería mostrar no por en sí el software, porque tampoco lo tenemos, esto es una captura de pantalla de la gente de Spirax Sarco, pero que vean cuáles son las variables en juego, y que si ustedes se ponen a leer esta filmina, van a comprender casi la totalidad de las variables que están en juego. Bueno, ahora vamos a calderas que son humotubulares, siguen estando dentro de esta clasificación, pero son un poco más extrañas, ¿sí? Tienen ideas distintas, ¿sí? La primera es lo que se denomina en el mercado, que usted puede encontrar como caldera de retorno de llama, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre una caldera tradicional humotubular? Se da en el hogar. El hogar, ustedes dan el liso, no, puede ser que el hogar sea liso, corrugado, eso depende del fabricante y de la calidad constructiva que tenga. Acá la idea es que la llama que sale de esta boca, esta es la boca del quemador, la llama va hacia el fondo de la caldera, pero no retorna hacia adelante por un segundo paso, sino lo hace por el mismo hogar. O sea, fíjense que el hogar acá arriba, el fuego, la llama, avanza, y cuando llega al fondo del hogar, no sale para ingresar nuevamente al segundo paso, sino lo hace en el mismo hogar, ¿sí? Por la periferia, vuelve, hace la vez de un segundo paso, pero en verdad es el hogar, sigue siendo el hogar, y vuelve por la única caja de retorno que tiene, al segundo paso, ¿sí? Virtualmente sería el tercer paso. Y acá se ven que están esos tubos, ¿sí? Que reciben los gases de combustión, que fueron hasta el fondo, volvieron por el mismo hogar, pegan la vuelta, entran estos tubos y se descargan por la chimenea que está en la parte posterior de la caldera. Siempre en la parte superior lo que van a encontrar es la salida de vapor, ¿sí? Acá tendré el tablero eléctrico para comandar la caldera y otros dispositivos que veremos la semana próxima. Esta es una caldera humotubular particular. Como lo hice en calderas acutubulares, acá les dejo dos vínculos para que ustedes vean videos, uno sobre una construcción de una caldera homotubular, para que vean las partes y cómo se va fabricando, y el segundo es también ver una animación de una caldera, cómo funciona una caldera homotubular. Como los tiempos no son holgados en esta presentación, se los dejo como tarea para su casa. Bien, ¿venimos bien, Juan? ¿O se corta mucho? No, Edu, bien. Porque a mí me pone señal inestable. Por lo menos yo lo veo Bueno, bien y lo escucho bien. ahora saliendo de calderas homotubulares, vamos a ver otros dispositivos periféricos a los generadores de vapor que son necesarios para su funcionamiento y son casi comunes tanto para calderas homotubulares como para acotubulares, ¿sí? Y son las chimeneas, son los que descargan los gases de combustión a la atmósfera. ¿Sí? Hay diferentes formas, ¿sí? Hay chimeneas, antiguamente se usaban estas chimeneas, ¿sí? Altas, ¿sí? La idea era obtener un tiro natural importante, ¿sí? O sea, la fuerza impulsora de los gases de combustión también depende de la altura de la chimenea. Después van a ver chimeneas un poco puramente, estas son de material, de mampostería, como eran antiguamente. Hoy en día ya se fabrican en estructuras metálicas, ¿sí? Donde se está el ingreso de los gases de combustión, egresan hasta la chimenea y la parte inferior hace de base, de pollera, para darle soporte mecánico a toda la estructura, ¿sí? Acá está instalada. Y después va a haber también chimeneas particulares, por ejemplo la de la derecha. La intención fue colocarla porque en el sistema de chimeneas es para cuando tengo un combustible sólido o con muchas partículas en suspensión, tengo que tener un sistema de lavado de gases para cumplir con la normativa en cuanto a emisiones, ¿sí? Entonces van a ver que cuando se utiliza un combustible sólido, ¿sí? Se utiliza instalaciones importantes, filtros,
¿sí? Electrostáticos, separadores centrífugos, que tratan de quitar la mayor contenido de partículas de los gases de combustión para evitar que egresen a la atmósfera y estar fuera de rango. La chimenea de la izquierda, obviamente, no está dentro del rango permitido por la ley seguramente, pero bueno, el marco, las emisiones gaseosas está ajustado al marco regulatorio y eso depende de cada zona donde está instalada la chimenea, ¿sí? Acá hay otra chimenea, fíjense que hay diferentes formas. Lo que esto también le da hincapié a la segunda parte de la asignatura. Lo que estamos viendo es una estación de ciclo combinado, donde se observan chimeneas donde escapan los gases que desprende una turbina de gas, ¿sí? En forma directa a la atmósfera, y acá hay una segunda chimenea que la instalación la utiliza. Estas dos chimeneas se utilizan en forma alternada, ¿sí? Si trabajan solo con turbina de gas, utilizan la de la derecha, y la de la izquierda, ¿sí?, se utiliza sacando de servicio la primera con un juego de compuertas que hay acá abajo, cuando los gases de combustión se los hace atravesar lo que se denomina una caldera de recuperación, ¿sí?, HRSG o ORSG, ¿sí?, que permite, en superficies intercambiadoras que están acá adentro, enfriar de mejor manera los gases antes de liberarlos a la atmósfera, ¿sí? Esto se lo dejo para Federico y Flavia, la segunda parte. Pero acá lo que se ve color chapa, es que la mayoría de las chimeneas, para mejorar su tiro natural, ¿sí?, como yo dije, uno de los factores es la altura, el otro es que estén aisladas térmicamente para evitar que los gases, al circular estos conductos de chimenea, se enfríen y pierda la fuerza impulsora natural que le da la diferencia de densidad, ¿sí? Bien. Acá están un poco características de que deben reunir las chimeneas, yo ya las comenté, que tienen que estar aisladas térmicamente, que tienen que ser estancas para darle continuidad al flujo de los gases, ¿sí?, y tienen que ser lisas para que el camino sea lo más libre posible, ¿sí? Bien. Perdón, Eduardo, el tema de Sí. la altura no termino de entender. Sí. ¿Por qué? Porque yo imaginaba que, por ejemplo, cuanto más alto, no sé, salían a la atmósfera a menor temperatura. Bueno, si la chimenea está aislada térmicamente, esa temperatura no tiene que disminuir, porque trabaja la chimenea, tendría que ser adiabática, ¿sí? Y o sea, el peso de la columna de los gases, ¿sí?, acordate que es densidad GH, ¿sí? Si ustedes van a las calderas acotubulares, cuando explicamos cómo trabajaba una caldera acotubular de circulación natural, ¿sí?, es debido a la diferencia de pesos que tienen dos columnas, ¿sí? Entonces, como la chimenea tiene aire a mayor temperatura que el ambiente, y por eso la densidad de los dos gases es menor que la de aire ambiente, ¿sí?, se produce una fuerza impulsora natural, densidad GH. Esto es de física. ¿Se acuerdan en física cuando ponían un tubo en U, ¿sí?, y medían en un punto bajo del tubo cuánto era el peso de la columna por una rama y por otra? Y si había diferencia de peso, había una diferencia de presión y se producía una circulación, un movimiento. Si quieren, después, cuando terminamos la charla, dejamos de compartir pantalla y yo acá que tengo el pizarrón cerca de la computadora, lo explicamos en el pizarrón. Si les parece bien, así se entiende Sí, de mejor sí, manera. sí, ¿Sí? se entiende. Es como hacer el asado. Fíjate la chimenea la parrilla de tu casa. Ustedes saben que si la parrilla de su casa, que moviliza aire caliente que desprende la combustión del carbón, si esa chimenea no es alta, los gases no tienen una buena fuerza impulsora y empieza a salir por la boca de la parrilla, ¿sí? Si la chimenea tiene una altura apreciable, tiene buen tiro y los gases se evacúan por donde tiene que ser la cosa.
Bien, volviendo al tiro, volviendo a la chimenea, ya saliendo de la chimenea, otro concepto que también define la norma IRAM es el tiro de la caldera, ¿sí? Y es el conjunto de fuerzas naturales o artificiales, ¿sí?, que garantizan la circulación de los gases a través de todo el circuito. En calderas humotubulares y en calderas acotubulares, ¿sí?, el hogar, calderas acotubulares de baja presión para vapor saturado y calderas humotubulares, que son de baja presión de por sí, trabajan con un hogar presurizado, ¿sí?, y el tiro se logra gracias al aporte de energía del ventilador que empuja el aire para la combustión, más la altura de la chimenea que aporta una energía extra a los gases de combustión, y combinando el ventilador con la altura de la chimenea se logra movilizar el caudal de aire y de gases de combustión para que ese dispositivo trabaje en forma adecuada, ¿sí? Si hay falta de tiro, va a haber falta de caudal de aire y va a haber una combustión que no es la correcta, ¿sí? Ahora, yendo a centrales termoeléctricas, donde el circuito de los gases de combustión es largo y tortuoso, porque tiene que atravesar mucha superficie de intercambio, y eso le produce mucha caída de presión, tengo que tener lo que se llama un hogar de tiro balanceado. O sea, la idea es trabajar con dos ventiladores colocados en serie, uno que empuja el aire adentro del dispositivo, y otro que está próximo a la chimenea, que succiona los gases que están en el interior del generador. En conjunto, esos dos forzadores, en verdad se llaman VTF, de ventilador de tiro forzado, y VTI, ventilador de tiro inducido, se complementan, entregan la diferencia de presión que necesita el aire y los gases de combustión para atravesar toda la superficie de intercambio, ¿sí? Eso en calderas grandes. En calderas chicas, con un VTF único, alcanza y sobra para entregar todos los pascales que va a gastar o va a consumir el aire en su recorrido. Bien, acá está un poco la curva, muestra cómo son los niveles de presiones. Esto es una caldera acotubular para generación de energía eléctrica, donde hay precalentadores de aire, hay economizadores, hay sobrecalentadores, hay recalentadores. Entonces, la idea es que el aire que yo tomo la atmósfera, el quemador toma de la atmósfera para producir la combustión, se le entrega un salto de presión inicial en el VTF, ventilador de tiro forzado. Esa energía se va reduciendo, se va consumiendo a medida que circula por las diferentes superficies de intercambio, y cuando llega a la presión atmosférica todavía recién está entrando al hogar de la caldera, o sea, donde se va a dar la combustión. Como necesita tener más energía para poder llegar a chimenea, va a haber otro tiro que esté en la entrada de la chimenea, que lo va a succionar, ¿sí? O sea, va a hacer que esa corriente de gases siga cayendo en presión, ¿sí? Toda esta zona de la caldera va a trabajar en succión, pero va a haber un ventilador en serie con el primero, que le entregue un salto de presión adicional, lo lleve cercano a valores de la presión atmosférica, y el gas que entre a la chimenea, debido al tiro natural de la chimenea, va a ser la tercera fuerza que actúe para que los gases de combustión lleguen a la presión levemente superior a la atmosférica y puedan ser volcados a la atmósfera. Después vean con detenimiento los diferentes puntos que marcan, pero es bastante tortuoso el camino de los gases. Bueno, otro dispositivo que cuentan todos los generadores de vapor son los quemadores. Son los que convierten la energía química de combustible en energía térmica, en calor. Y para seleccionar estos quemadores, esto no lo vamos a evaluar, ¿sí? Está muy lejos también de lo de ustedes. Todos los factores que hay que considerar para seleccionar un dispositivo de este tipo, ¿sí? Los principales son el tipo de combustible que admiten,
¿sí? Eso depende de lo que tenga uno en la planta. El margen de regulación que tenga, eso es cuánto es el mínimo y el máximo que puede dar ese quemador en nivel de llama, ¿sí? Cuánto puede variar el aporte térmico, ¿sí? Para regular la capacidad de generación. O sea, esto está vinculado al mecanismo de regulación de capacidad que tenga la caldera, ¿sí? Las calderas más simples, por lo general, el quemador es de única marcha. O sea, está prendido al 100% o está apagado. Luego vienen los quemadores de 2 y 3 marcas, o sea que tiene la posibilidad de tener estar apagado, tener un nivel de llama baja y un nivel de llama alta, o de fuego bajo y fuego alto. ¿Sí? Entonces, el quemador se va posicionando en el punto que más le convenga, dependiendo de la demanda de vapor. ¿Mm? Después habrá quemadores que pueden modular, ¿sí? En muchos puntos intermedios, ¿sí? Tener un ajuste muy fino de la llama y adecuar la generación de vapor a la demanda en forma instantánea, ¿sí? En sus casas, cuando ustedes prenden la hornalla, ¿sí? O sea, hay un mínimo y un máximo de la llama y ustedes pueden encontrar muchos puntos intermedios, pero lo hacen en forma visual, viendo la altura o el tamaño de la llama. Bien. En la caldera pasa lo mismo. Uno va regulando el nivel de llama o el nivel de aporte térmico en función de la presión de vapor, ¿sí? Pero siempre el quemador puede trabajar con un caudal mínimo de combustible y un caudal máximo. Y esa relación se determina con este parámetro que es margen de regulación. Obviamente, calderas más simples tendrán margen de regulación menores y muy básicos en cuanto a niveles de llama, y calderas más importantes, con mayor tecnología, tendrán quemadores que puedan regular en forma fina el nivel de la combustión, ¿sí? Bien. Quemadores, no hay uno solo. Hay varios y principalmente su forma y su tipo depende de los combustibles que tengo disponibles para quemar. Va a haber quemadores que sean capaces de quemar combustible solamente líquido, otros que puedan quemar combustible solamente gaseoso, y habrá otros quemadores que tengan la capacidad de quemar ambos combustibles, ¿sí? Se llaman quemadores duales. Los quemadores para combustible sólido ni lo vamos a nombrar porque acá no se quema carbón, no se quema, o sea, sí lo van a ver en una caldera que quema bagazo, algún tipo de biomasa que tenga disponible como subproducto. Por ejemplo, si van, creo que la granja Tres Arroyos, la que produce y faena pollos, bueno, las plumas y creo que otra parte más del pollo, las utiliza como combustible para generar vapor, ¿sí? La verdad desconozco cuáles los dispositivos, ¿sí? Para movilizar toda esa materia y a medida que se va quemando, ir retirándola del generador de vapor, calculo que es una banda transportadora que ingresa por una punta el combustible, todo ese producto, esa biomasa, y por el otro lado sale el descarte, ya la materia inorgánica, la ceniza, lo que sea, pero en el 99,99% de las veces van a encontrar quemadores que queman fuel oil, gas natural, o a veces, cuando se consume poco vapor, gasoil. ¿Sí? El gasoil, la verdad, es un combustible muy caro para este tipo de dispositivos, pero mucho más limpio que el fuel oil. Bien, arriba tiene una tablita que muestra los 3 tipos de quemadores que vamos a ver nosotros, con ese rango de regulación que les dije anteriormente, que me da un poco de flexibilidad en cuanto a la operatoria del generador, ¿sí? Los que estamos viendo en pantalla son los quemadores tipo jet, que es una pastilla con un orificio calibrado, y a fuerza de presión, porque va a haber una bomba de desplazamiento positivo que el combustible líquido le entrega un buen salto de presión, una bomba de engranaje por lo general, y ese combustible a muy alta presión, a pasar por un orificio, se pulveriza, se atomiza, se encuentra con el aire y se produce la combustión.
Otra forma de quemar un combustible líquido es lo que se denomina quemador de copa rotativa. Básicamente, uno se da cuenta porque lo que va a haber es un motor eléctrico, ¿sí?, que es solidario a un eje. Este quemador tiene un eje que gira a muy altas vueltas, ¿sí? Y la idea es que esa copa, ¿sí?, lo que hace de copa es esto. Imagínense que esto fue una copa y ustedes la agarran acá con los dedos y la hacen girar muy rápidamente. Bueno, si yo derramo líquido por esa copa, por fuerza centrífuga, el líquido se va a atomizar cuando se escape de la copa por fuerza centrífuga, ¿sí? Para eso tiene que haber mucha velocidad. Bien. Estos quemadores, si bien tienen un costo operativo más alto que los anteriores, en verdad no es más alto, es menor, pero disculpen. Si bien tienen un motor que consume energía eléctrica, ¿sí?, para movilizar y hacer girar esa copa, esa energía es menor que la que requiero en el sistema anterior, en la bomba de desplazamiento positivo que yo les mencioné, para aumentarle la presión al combustible, ¿sí? Y fíjense también, este tipo de quemador me permite aumentar también el rango de carga de la caldera, ¿sí? O sea, me permite modular de 1 a 4 el caudal de combustible que puede manejar este quemador, manteniendo el rendimiento de la combustión, ¿sí? O sea, pulverizando de forma correcta el combustible y manejando el caudal correcto también de aire para la combustión, ¿sí? O sea, para combustible líquido pueden encontrar el tipo jet o copa rotativa. Lo que más van a ver si están cerca de un sistema de distribución de gas natural es un quemador de este tipo. Acá la foto, son muy similares, independientemente de la marca. Van a ver siempre un ventilador centrífugo, una caja de control, de alguna válvula de aire, y acá va a estar el quemador de gas que va a tener una cámara de mezcla para juntar el aire, ¿sí?, el aire. Acá se va a manejar realmente un aire primario, en todas las combustiones se genera un aire primario, que es el que se mezcla con el combustible, y después va a haber, una que se forma la llama, el aporte de un gas secundario para completar la combustión, ¿sí? Estos son los más simples, los más limpios, porque el gas natural no tiene casi ningún tipo de partícula, si bien uno lo filtra, y no deja hollín. Y no se obturan los tubos de transferencia térmica, no se ensucia la chimenea, y todo trabaja mucho más tranquilo. O sea, en la fábrica, entre quemar fuel oil y quemar gas natural, siempre se prefiere quemar gas natural. Ahora, si no se tiene gas natural, se pasa casi en forma automática a quemar fuel oil, que se compra a un proveedor. Bien, y el tercer quemador que yo quería mostrar son esos quemadores duales, ¿sí?, que tienen canales que manejan tanto combustible líquido como gaseoso, ¿sí? Estos no son de copa rotativa, son tipo jet para el combustible, y usan la misma tecnología del gas para quemar ese combustible. Hoy en día estos quemadores se utilizan en la zona geográfica donde nos movemos nosotros, porque debido en estos años a la escasez del gas natural, por lo general en verano se consumía gas natural y en invierno combustible líquido, en el mismo generador de vapor. Bueno, ya terminando, vamos viendo otra caldera que es particular. La habíamos visto desde el punto de vista de la chimenea. Estos son generadores de vapor que se colocan para utilizar la energía térmica que desprende otro proceso. O puede ser una turbina de gas que genere energía eléctrica, o puede ser un proceso, ¿sí?, una planta que desprenda gases a alta temperatura y yo quiera aprovechar esa energía para generar vapor, ¿sí?, que también puede ser vapor que lo utilice para una turbina de vapor o para el mismo proceso, ¿sí?, productivo. Depende del producto, del proceso que tenga esa planta, ¿sí?
Bien. La idea de esta caldera, que no tiene aporte térmico, ¿sí? O sea, son básicamente calderas acotubulares, donde hay domos y colectores, y cientos de tubos que unen ambos tambores, ¿sí? Hay sobrecalentadores, si es para la energía eléctrica, hay economizadores también para precalentar el agua, que va a ir a inyectarse al domo. Entonces, de alguna manera, con una corriente de gases a alta temperatura proveniente de algún quemador, ¿sí? Yo puedo enfriarlos y utilizar esa energía para producir vapor con algún fin, ¿sí? La idea es ir intercalando la superficie de transferencia, ¿sí? La voy ordenando en función de la temperatura que demande cada una de ellas. Como los sobrecalentadores son los que necesitan tener el vapor a mayor temperatura, los pongo primero porque se encuentran con la corriente de gases de mayor temperatura, y a lo último, al otro extremo, voy a poner los economizadores, que son los que necesitan el agua a menor nivel de temperatura. De alguna manera yo logro enfriar de la mejor manera posible los gases antes de que escapen a la chimenea, ¿sí? Tengan idea, para tener idea, en este tipo de plantas yo podría lograr, con economizadores, sacar los gases de combustión del orden de los 100 y pico de grados. O sea, casi sacarle toda la exergía que tengan esos gases, ¿sí? Dejarlos muertos, entregarlos muy próximos a temperatura ambiente. Por eso estos generadores, todos estos sistemas de generación de vapor, tienen rendimientos que rondan entre el 80 al 90 y pico por ciento. Son muy eficientes. Bueno, esto lo voy a dejar de lado, no le vamos a tomar porque lo vamos a tomar, Federico lo va a ver cuando veamos ciclo combinado, hablar de un poco del punto de acercamiento pinch, las presiones y temperaturas de vapor que puedo lograr con estos sistemas, ¿sí? Y hable un poco de la temperatura de salida de la chimenea, ¿sí?, que yo puedo obtener. Bien, ahí está un poco el programa térmico, como ustedes vieron en operación unitaria entre medio calor, se ponía el programa térmico de las dos corrientes fluidos, la que se calentaba y se enfriaba. Bueno, acá se evalúa también de esa misma forma y se ve un poco los cruces o los acercamientos de temperatura que se pueden dar entre ambos fluidos. Y eso se lo tiene en cuenta para el diseño de la instalación. Nada más que eso. Y mencionarle por último que existen en el mercado solamente para generar energía termoeléctrica, son muy pocas las calderas que denominamos supercríticas, ¿sí? Que acá la idea es que el vapor pase del estado líquido a vapor sobrecalentado directamente, que no haya domo, que no haya colector, que no pase por la condición de saturación, ¿sí? Son dispositivos muy complejos, la verdad que hemos visto uno de lejos, así como se ve en la foto, está instalado acá en Central Costanera, en una central térmica, en la desembocadura del Riachuelo. No vamos a dar más que datos que eso, o sea, fíjense la transformación que sufre el vapor, o sea, de que entra sale del economizador, que es el precalentador de agua, ya ingresa, no al domo, sino al circuito de conductos que va absorbiendo la energía térmica y como el nivel de presión es muy importante, ¿sí?, lo que se hace es, se va pasando de estado líquido a un estado intermedio que los chicos sabrán bien cómo se determina esta zona, ¿sí?, a vapor sobrecalentado directamente, ¿sí? Sepan que las hay, y la ventaja de estas instalaciones, ¿sí?, según G, es que tienen mayor rendimiento que el resto de las calderas para generación de energía eléctrica, por los niveles de temperatura y presión que funcionan, ¿sí? Van a ver en la segunda parte que el rendimiento de instalación térmica depende de la presión y la temperatura del vapor, ¿sí? Cuando más elevados son, más rendimiento puedo obtener. Tengo mayor rendimiento, tengo menor consumo de combustible, y si tengo menor consumo de combustible, bajo las toneladas de dióxido que envío hacia la atmósfera, ¿sí?
trabaja mucho más constante a cargas parciales. Todo bien, todo está muy bueno. También lo bueno está que el financiamiento que uno puede conseguir para este tipo de instalaciones es más alto porque es una caldera más verde, ¿sí? De cierta forma, en cuanto al ambiente, entonces se puede acceder a líneas de crédito que con otros dispositivos no, pero el costo de adquisición son mayor y necesitan un recurso de agua de mejor calidad que el resto de los generadores de vapor, ¿sí? Bueno, esto está sacado de GE, de General Electric, que ofrecen esta tecnología de calderas supercríticas solamente para ciclos de potencia, ¿sí? Y compara un ciclo de potencia que con calderas con un ciclo subcrítico puedo lograr eficiencia de este orden, con niveles de presión y temperatura de lo que figura acá abajo. Si yo aumento y paso a presiones más altas y temperaturas más altas, paso a un supercrítico, incrementando. Esta firma garantiza estos incrementos de rendimiento, y cuando más aumenta la presión y temperatura, ese incremento se hace mayor, ¿sí? Obviamente son sistemas mucho más delicados, hay que controlarlos, hay que mantenerlos, y no son de los más vistos en el mercado. Bueno, esto ya lo mencioné la semana pasada, un poco como era una caldera de vaporización instantánea, que es una caldera acotubular, de paso único, de paso forzado, ¿sí? Donde está la bomba que va a impulsar el agua una sola vez por los tubos, va a ir circulando, va a ir aumentando su temperatura, llegando a la temperatura de saturación, va a haber una vaporización parcial, casi total, y a la salida hay un separador que retira el líquido que no se logró vaporizar, que se lleva todos los sólidos disueltos en el agua, y esto de alguna manera se drena, y por otro lado va a estar el vapor saturado listo para el proceso. Habíamos hablado que la eficiencia no era buena, pero los tiempos de arranque y parado sí. Entonces, bueno, siempre, o sea, lo que voy es, cada generador de vapor tiene un nicho en el mercado, ¿sí? Depende de las características que busque el cliente, va a ser el tipo de generador que adopte. Si es uno humo tubular de 2 pasos, humo tubular de 3 pasos, si le agrega un economizador, o si es un acotubular para vapor saturado, o uno de vaporización instantánea. Dependiendo siempre de la inversión, del costo operativo, del retorno de la inversión, de los precios del retorno de la inversión. Todo eso se mezcla en un cóctel y se saca el tipo de generador que más conviene para cada servicio, ¿sí? Creo que acá vamos terminando. Juan, si querés dejar de compartir, y vamos atendiendo Bueno, unas consultas en el pizarrón, ¿sí?